mi papá le encantaban mucho las aves, los pájaros. Y entonces venía muchísimo al Instituto de Ciencias Naturales a mirar, a consultar la colección de aves del ICN. Y es algo que generalmente cuando paso por esas escaleras, recuerdo muchísimo cuando era chiquito, subiéndolas y hoy digo, vea, cómo da la vida de vueltas, ¿no? Y terminé siendo profesor del instituto, director del instituto. Entonces es una cosa que todavía con mayor orgullo lo hago. Hola, profe Gonzalo, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte por acá en Frecuencia UNAL. Alejandra, un placer de estar aquí y agradecimiento a todo el equipo de ustedes por la invitación. Hoy te queremos conocer, profe, y que nos cuentes sobre la lepidopterología, que nos cuentes sobre tu relación con las mariposas, este campo de estudio tan bonito, que no hay tantas personas estudiándolo, pero que tú has hecho importantes descubrimientos, has descubierto nuevas especies y demás. Entonces, hoy quiero que hablemos sobre todo eso. Pero primero, quiero que nos cuentes cómo llegaste a la ciencia, cómo te interesaste por la biología. Es una historia muy bonita. Mi papá, que en paz descanse ya, que nos dejó hace 2 años, era biólogo también y yo nací en Tunja. Entonces mi papá era profesor de la UPTC en Tunja. Entonces yo decía, me trajeron a los 2 años aquí a Bogotá. O sea, he vivido y he crecido en Bogotá. Entonces yo decía, o me tocaba ser biólogo o me tocaba ser ciclista, por lo famosos que son los ciclistas en claro, Tunja y en Boyacá. Escarabajo. Un escarabajo. Entonces me dediqué pues a estudiar biología y me dediqué después, cuando llegué al Instituto de Ciencias Naturales, a estudiar las mariposas. Digamos, ese es como el inicio de por qué me dedico yo a mariposear, como dice uno. Sí. Ay, profe, cuéntanos esa historia, porque tú le tenías miedo a los insectos. Pavor absoluto. O sea, y hoy estudias las mariposas. O sea, yo veía un insecto y me desmayaba, así como también cuando me llevaban a piscinas no me podía meter al agua porque también le tenía pavor. Y un día me quité la ropa, me puse el vestido de baño y me tiré a la piscina y casi me ahogo porque ni siquiera sabía nadar. Y así mismo fue lo de los insectos, porque lo tengo muy presente. Yo creo que debería tener como unos 2 o 3 años. En el patio de mi casa, en la parte superior del patio, sobre unos ladrillos, se posó una libélula, que también es un insecto. Y mi papá me levantó y yo pataleaba, chillaba, bueno, hacía de todo, o sea, una prueba de choque, y me puso a la altura de la libélula y yo pues casi me desmayo. Uy, pero claro. Recuerdo que de ahí bajé sin tenerle miedo a los insectos. ¡Qué bueno! Sí, pues tanto que me dedico a estudiar un grupo. La terapia funcionó, por eso ya después aprendió a nadar efectiva, y todo. No sé hoy cómo sería ese tipo de terapia, pero bastante efectiva, sí. Así es, profe. Cuéntanos, por favor, entonces, ya cuando llegas a la universidad, ¿qué recuerdos tienes de tu pregrado? Estudiaste en la pedagógica, luego nos cuentas cómo llegaste a la nacional, pero ¿qué recuerdos tienes de esa época? Primero tengo un recuerdo que últimamente lo recuerdo bastante, porque mi papá le encantaban mucho las aves, los pájaros. Y pues como él creó un museo de historia natural en la pedagógica de Tunja, y entonces venía muchísimo al Instituto de Ciencias Naturales a mirar, a consultar la colección de aves del ICN. Y yo siempre recuerdo, y cada vez que bajo por las escaleras principales del edificio, recuerdo muchísimo estar subiendo esas escaleras cogido de la mano de mi papá para ir a la colección de aves. De hecho, hay varios pájaros depositados ahí que mi papá recolectó en su momento. Y es algo que generalmente cuando paso por esas escaleras, recuerdo muchísimo cuando era chiquito, subiéndolas y hoy digo, vea, cómo da la vida de vueltas, ¿no? Y terminé siendo profesor del instituto, director del instituto. Entonces es una cosa que todavía con mayor orgullo lo hago. ¿Cuentan las malas lenguas que también le diste clase a tu padre incluso? No. Mi papá me dio clases a mí en la universidad. Qué bonito. Bastante difícil eso, o sea, que el papá era el profesor de uno, y yo me imagino que
calificarme también fue una cosa muy compleja. Claro, sí, me imagino. Pero él fue profe tuyo acá en la universidad. En la Pedagógica de Bogotá, sí. Me dictó clases acá. Sí. Y cuando llegas acá a la universidad a estudiar la maestría, ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo fue esa acogida? ¿Cómo fue la experiencia de estudiar acá en la universidad? Pues yo llego al ICN, como dices tú, a hacer mi estudio de maestría en sistemática y taxonomía. Se llamaba en ese entonces, hoy se llama la maestría, se llama en ciencias biología, se le cambió el nombre. Y pues me inscribo, paso y llego a mi primer clase. Pero básicamente ahí nos tocaba, o sea, cuando uno llega a la maestría y cuando uno llega al doctorado ya tiene que llegar a qué es lo que uno va a hacer, ¿no? Y básicamente claro, qué investigación va a realizar. En el pregrado es donde uno como que mira todas las... general. Sí, mirar a ver de todo lo de la biología, qué es lo que me gusta. Y entonces al principio mi papá me decía, estudie las aves, entonces por lo que a él le encantaba. Claro. Entonces yo voy a estudiar las aves, pero cuando vi la colección de aves, no, como que han hecho ya muchas cosas en aves y como que no. Después dije, voy a estudiar, hacer mi tesis con cucarrones. Tampoco me animé muchísimo con los cucarrones hasta que tomé la decisión de ponerme a estudiar las mariposas. Básicamente, cuando entré a la colección de entomología del instituto, habían como unas 12 gavetas con mariposas extendidas. Las gavetas son como de 40 por 50 centímetros de largas. No eran mucho, pero habían muchas mariposas. La más antigua que tenemos en el instituto es recolectada por Richter en 1940 más o menos. Y todo eso estaba guardado en sobrecitos, en triángulos de papel. Y como que hacía falta muchísimo trabajo en mariposas. No había mucha gente estudiando mariposas en el país. Y entonces me dediqué a estudiar las mariposas, pero al poco tiempo hicimos una salida de campo al Parque Gorgona, la isla Gorgona, de uno de los cursos de taxonomía del instituto, con dos profes que hoy en día son colegas míos en el instituto, y ahí me puse a estudiar las mariposas de la isla Gorgona, y después le pidieron al instituto que publicara un libro sobre la flora y la fauna de la isla Gorgona, que es de las primeras publicaciones que se sacaron de qué había en cuanto a biodiversidad en la isla Gorgona. Y ahí hay un capítulo mío escrito creo que es mi primer publicación en la vida, sobre las mariposas de la isla. Entonces como que me comienzo a meter en el mundo de las mariposas. Y después me pidieron que ayudara desde el instituto, siendo estudiante de maestría, a estudiar las mariposas del Parque de Ucumarí en Risaralda, cerca de Pereira. Entonces también salieron varias publicaciones de ahí. Y ya como que salirme del mundo de las mariposas era difícil, pero hoy en día estoy feliz, muy agradecido, porque las mariposas son bastante lindas y agradables de estudiar. Ay, qué bonito, profe. Me surge la pregunta, aparte de su belleza, claro está, ¿por qué es importante estudiar las mariposas? Por un lado, por su valor carismático, ¿no? Eso es una cosa, pero por el otro lado, son de los principales organismos, no porque lo diga yo que llevo 35 años estudiándolas, sino de todos los grupos de animales, son los principales bioindicadores del tipo de hábitat. Entonces hoy en día uno puede ver volar una mariposa y uno puede, sin conocer de vegetación ni de estado de los bosques, uno puede calcular exactamente en qué tipo de bosque se encuentra, porque hay una relación muy estrecha entre la planta de la cual se alimenta, o sea, de las hojas de la planta de la cual se alimentan las orugas, que es la etapa anterior a convertirse en adulto o aparecer una mariposa. Es una relación muy fuerte, que el 70% de las especies de mariposas consumen solamente una especie de planta, y si no está la especie de la cual ellas se alimentan, prefieren morirse de hambre antes que comer otra cosa. Entonces ahí hay una cosa también muy bonita. Y lo otro es lo que tú acabas de decir, la belleza de ellas. Hay mariposas que por debajo son verde limón, por encima son cafés, o tienen manchas azul cielo por encima y verde limón por debajo. Esas son unas cosas de unos contrastes impresionantes. Son bastante lindas también.
¿Cuál es su mariposa favorita de las no, que ha es muy estudiado? difícil, muy difícil. Es que tú Top 3 de mariposas. Hoy en día la colección de insectos, la colección de mariposas de insectos del ICN tiene 48.000 especímenes guardados ahí. Ahí están guardadas las 3.287 especies de mariposas que hay en Colombia, están ahí. Yo he recolectado la mitad más o menos de lo que hay guardado. Y no, es muy difícil, o sea, cada mariposa es un espectáculo. Por ejemplo, hay una que se llama la Morphocipris, que esas morfos son esas grandotas que tienen unas alas azules, nacaradas. Sí. Y entonces las alas de las morfo, las escamas que son lo que le da el color a las alas, son como las tejas de barro de un techo de una casa. Entonces ellas van puestas una encima de la otra, pero estas tienen una cámara o sea, un espacio entre escama y escama que permite que el sol se refleje en el ala. Y entonces eso es lo que la hace ver nacarada, brillante. Sí. Y entonces ella cuando sube el ala, ellas casi que uno les puede contar cuántas veces suben y bajan el ala porque vuelan muy despacio. Entonces cuando suben el ala se ve una mariposa azul y cuando las bajan ve uno una mariposa blanca. Entonces ellas, cuando ella vuela es como si uno viera dos mariposas pegadas una encima de la otra. Eso es bastante... Y como te digo, son muy lentas para volar. Entonces uno las ve pasar y tienen una ruta. Ellas van y vuelven por el mismo sitio. Este grupo de las morfos son bastante lindas por sus patrones de coloración. Sí, nos dijiste, profe, hace un momento que de las 48.000 especies de mariposas tú has registrado más o menos la mitad. Cuéntanos cómo es este proceso de identificar las mariposas, darles un nombre, describirlas. Sí, antiguamente te estoy diciendo 15 años atrás, uno simplemente miraba los patrones de coloración, o sea, cómo están distribuidas las manchas, qué tono tiene, o sea, qué tono es el color que ellas tienen, y para eso hay unas guías de colores, pues porque el verde amarillo o el verde limón puede ser distinto para todo el mundo, entonces, o el azul cielo es completo. Entonces hay unas tablas en donde uno identifica y sabe exactamente cuál es el tono, pero con base en esa tabla. Entonces un tema es poder encontrar el tono del color, lo otro es cómo está distribuida esa mancha en donde está el tono del color, porque las especies o las subespecies tienen que ser una fotocopia, una con la otra, o sea, si no son exactamente iguales, son dos cosas distintas, pero hay que mirar también unos patrones de distribución y todo eso. Y al macho hay que quitarle el abdomen y sacar el órgano genital, que es mucho más pequeño que la cabeza de un alfiler. O sea, es una cosa muy, muy pequeñita que toca mirarlo al estereoscopio. Y eso sí es un patrón muy, muy fuerte, porque el macho tiene que ser, si son la misma especie, los órganos y la forma que tiene cada una de las estructuras del órgano genital del macho tienen que ser exactamente iguales. Eso era lo que usábamos hace 15 años atrás. Después apareció una cosa que se llama los cromosomas, y entonces se comenzaron a diferenciar las especies no solamente por esa morfología, digámoslo, externa, sino por la cantidad de cromosomas que tenían. Pero hace como 10 años, 15 años atrás, arranca una cosa que se llama el ADN, o sea, ya se había descubierto el ADN y todo eso, pero se encontró que podíamos obtener el ADN de los especímenes, y pues el ADN sí es una cosa que es, o sea, es lo que se llama hoy en día la sistemática molecular. Entonces es sacarle el ADN a cada uno de los especímenes, y eso si tienen las mismas moléculas de ADN, la misma secuencia, pues es la misma especie. Si hay una variación, eso ya no es, y eso es lo que utilizamos hoy en día. Y es mucho más preciso. Hace que sea mucho más preciso, es mucho más costoso, porque vale hacer el procesamiento,
pero cada día está mucho más barato. Antes era un aparato del tamaño de esta mesa, después pasó a ser un aparato más pequeño. Hoy en día inclusive uno ya puede llevar al campo un aparatico chiquitico en donde simplemente mete un pedacito y le da la secuencia del espécimen. Entonces, digamos, esa es la ruta y uno aprende a mirar esos patrones de coloración, porque a estas alturas de la vida de uno ya dice, uno ve volar una mariposa y uno ya sabe cómo se llama, y sabe si es algo que tiene un nombre o sabe si es algo que no tiene un nombre y que puede ser una nueva especie para la ciencia. Es decir, profe, usted a ojo podría ver una mariposa y decir, esta todavía no está clasificada. Esta no la conozco. Entonces, cuando uno dice, esta no la conozco, después de 35 años de estarlas estudiando, puede ser que terminen algo nuevo. Generalmente terminen algo nuevo. Sí, okay. Sí. Pero digamos que tampoco así tan exacto. Sí, pero uno dice, bueno, no la he visto. Hay que estudiarla. Hay que estudiarla con más cuidado, sí. Profe, yo tengo, o sea, es una duda ya mía. Yo no puedo perder esta oportunidad para preguntarle. ¿Una polilla es un lepidóptero? Sí, o sea, los insectos pertenecen a la clase insecta y tienen varios órdenes, digamos, en una escala jerárquica. Entonces ahí están los coleóptera, que son todos los cucarrones, los lepidóptera, que son las polillas y las mariposas, y están los odonatos, que son las libélulas, por ejemplo, y así sucesivamente. Hay 30 y pico de cosas metidas ahí. Cuando uno entra a mirar el orden lepidóptera, que lo que quiere decir lepidóptera es ptera es ala y lepi es escama, entonces alas cubiertas de escamas, pero tenemos como dos grupos en escala evolutiva, lo menos evolucionado las polillas, lo más evolucionado las mariposas, digámoslo, hablando un poco de evolución, o sea que se acercan más hacia el ancestro, sí, las polillas, pero las encuentra uno con un hábitat completamente distinto. Hay mucha gente que dice mariposas diurnas, mariposas nocturnas. Está mal dicho porque ninguna mariposa vuela de noche, pero muchas polillas sí vuelan de día. La gran mayoría vuelan solamente de noche. Entonces ahí están es por otros temas comportamentales. Hay unas polillas que ni siquiera tienen aparato bucal, o sea, no se alimentan de absolutamente nada. Su vida es muy corta, 2-3 horas, copulan con la hembra y el macho muere, la hembra coloca los huevos y la hembra muere. Es un ciclo muy, muy corto. Pero yo no estudio polillas, y en Colombia muy poca gente estudia polillas. Conozco a 3-4 personas que estudian polillas. Ok. Profe, y hablando del campo de la lepidopterología, ¿cuáles crees que han sido los mayores aciertos? Bueno, ya volviendo a las mariposas, que es tu área de estudio, mayores aciertos que hay en este campo de estudio actualmente en Colombia. La riqueza, por un lado, y saber todo el tema comportamental, ¿no? Además, ayudan muchísimo lo que se llama la cadena trófica, o sea, porque muchos pájaros se alimentan de mariposas, atraídos por sus bellezas, de sus tonos en los colores, entonces las ven muy rápidamente. Pero básicamente el poderlas utilizar como las indicadoras del tipo de hábitat. Claro, hay otros insectos todavía mucho más importantes como las abejas que producen miel, pero además tienen otra cantidad de cosas importantes, pero digamos las mariposas a ese nivel no son muy claves, pero es como lo que más se conoce. Antiguamente, por ejemplo, las japonesas en Japón sus vestidos los hacían solamente con alas de mariposas, ya hablando de 200 años atrás. ¿En serio? Sí, una cosa espectacular. Hoy en día hay otra cosa que están haciendo los grandes mini chips de transmisión de energía, inclusive para celulares y eso, utilizando la membrana de las alas de mariposas, porque encontraron que esa membrana es altamente conductora de energía. Wow. Entonces utilizan un pedazo, digamos, del ala de la mariposa. Uno le ve a la mariposa unas estructuras así como mis dedos, sí, que son las venas,
y aquí donde están las venas siempre son cafés oscuros, negras, y digamos, donde está el color de la mariposa, un pedacito de eso lo utilizan para hacer chip. Y están exportando de todos los países del mundo para Alemania y todos otros países que producen todos estos chips de transmisores de cosas para los celulares y los computadores con alas de mariposas. Es como lo máximo donde se ha encontrado un gran aporte con mariposas. Pero jamás se me hubiese ocurrido que las alas de mariposa pudieran tener esa aplicación. Los colores de los billetes también los hacían utilizando las escamas de las mariposas antiguamente, pero ya no, o sea, muchos años atrás. Ok, profe. Y bueno, ¿cuáles son entonces los mayores desafíos que hay en torno al estudio de las mariposas? Los desafíos sí es todavía poder saber exactamente cuántas especies tenemos y de dónde. O sea, mira, Colombia arrancó a estudiar su biodiversidad, o la llamamos biodiversidad, pero esto arrancó con la expedición botánica de José Celestino Mutis en 1765. De los primeros datos que hay de estudios con mariposas en Colombia, es un trabajo que hizo Francisco José de Caldas. Se recuerda que Caldas se conoció con Humboldt y trataron de trabajar en la expedición botánica de Mutis. Y Caldas recolectó unos insectos cerca de la provincia de Imbabura. Y ahí arrancan, bueno, y entre otras pude tener el placer de poder estudiar esos insectos porque aparecieron, los insectos que colectó Caldas aparecieron en unas cajas que se habían perdido y todo. No, pero esos son las mariposas de Chulce en la Sierra Nevada de Santa Marta, pues eso es 1921. Okay. Pero esto de Caldas, él arrancó a hacer esos estudios y desde ahí, digamos, estamos estudiando cuántas especies hay en Colombia y estamos hoy en el 2025, todavía estamos descubriendo especies nuevas para la ciencia. Todavía hay zonas en Colombia que no se pueden estudiar. Cuando se hicieron las primeras negociaciones en el periodo Santos de paz con las FARC, pudimos ir muchísimo a recolectar especímenes en zonas donde el conflicto armado no nos lo permitía. Claro. Pero hoy en día todavía sigue habiendo mucho conflicto armado en el país, en donde hay zonas, y últimamente se ha incrementado muchísimo el conflicto armado. Entonces no nos permite ir a ciertos sitios, tantas minas que están Quiebras Pata y todas estas cosas. Claro. Entonces hay sitios donde todavía están vedados para nosotros para poder ir a estudiar la biodiversidad. Entonces ese es un gran reto, poder llegar en algún momento de la vida, 200 años estudiando la biodiversidad y no terminamos. Entonces poder terminar eso, pero hoy en día ya podemos llevar muchas actividades, digamos, de manera conjunta, no solamente describiendo especies o estudiando las especies, sino otro tipo de actividades. Pero eso es un gran reto, no solamente de Colombia, o sea, de la mayoría de los países que se consideran como los megadiversos, que somos 13, arrancando por China, Kenia y casi todos los países, unos centroamericanos y suramericanos, en donde está Colombia. ¿Por qué es importante tener un conocimiento tan amplio de nuestra biodiversidad? Porque de ahí se pueden desprender hasta temas de solución de temas de alimentación, por ejemplo, o sea, con tanta hambre que hay y con todo lo que se puede generar de ahí para alimentar toda la solución que se puede dar. Bueno, las grandes medicinas para curar enfermedades han sido originadas con base en el tema de la biodiversidad. Entonces hay un mundo también detrás lo primero que hay que hacer es saber cómo se llaman esas plantas o esos animales para, o sea, estudiarlos y de ahí se desprende hasta las grandes medicinas. Entonces es toda una cadena que hay detrás de eso muy importante y muy fuerte. Yo quiero saber qué nos trajiste hoy. Quiero que nos muestres, por favor. Bueno, esta es una historia muy, muy bonita porque yo nunca había tomado un año sabático aquí en la Universidad Nacional de Colombia. Llevo 35 años de profe acá, 33, perdón, años aquí en la universidad.
Y cuando me casé con mi esposa, que es bióloga, con magíster aquí de la universidad también y con doctorado aquí de la universidad, siempre le dije, cuando necesites que ir a hacer alguna pasantía o algo, pues nos vamos, yo pido mi sabático. Entonces ella entró a hacer su doctorado, se ganó una beca para ir a hacer una estancia doctoral en Alemania. Entonces yo pedí mi primer año sabático, que fue en el 2018. O sea, Okay. Yo entré en el 1992 y hasta el 2018 lo pedí. Entonces es una historia bastante chistosa porque un día llega el embajador de Colombia en Alemania, en Berlín, que se llama Juan Mayer, que fue ministro de Ambiente, y el director del Museo de Historia Natural de Berlín le llega a la embajada nuestra ahí en Berlín y le dice: encontramos un baúl de mariposas que se habían perdido de un alemán que colectó mariposas en la Sierra Nevada de Santa Marta Esta sí es la historia del entre barco. 1921 y 1927. Sí. Entonces, él fue traído a Colombia como ingeniero geógrafo a estudiar, a hacer mapas de vías y de minería, sobre todo en el Caribe colombiano. Y le gustaban las mariposas. Vino con su esposa y se puso a colectar mariposas y llenó un baúl completo de mariposas, que por acá tengo las fotos del bendito baúl en la Sierra Nevada. Aquí está la foto del baúl. Él es Wolfgang May, que es el mariposólogo del Museo de Berlín, y él las empacó así en unas cajitas de cigarrillos cubanos, que son estas que tengo acá, y cada mariposita la metía en pedazos de papel periódico, inclusive de noticias del New York Times. Ahí uno se puede poner caramba. a leer, y están fechados de esa época. Sí. que es esto que está acá. Entonces él empacó sus mariposas en ese baúl, 18,000 mariposas guardadas ahí, y las mandó para Alemania, porque a él lo mandaron para el Ecuador con su esposa, y en la guerra el barco naufragó, lo hundieron y se perdió el baúl o sea, naufragó el barco. Entonces él, pues, le dieron la noticia en el Ecuador. Eso lo cuentan en un libro que publicó el Museo de Historia Natural de Berlín, que se llama El baúl de las mariposas, se llama así el libro. Y dicen los historiadores que inclusive parte de su muerte, porque él murió en el Ecuador, era la pena moral de que el baúl se hubiese hundido. Claro. No se sabe exactamente cómo, pero apareció el baúl en los depósitos del Museo de Historia Natural de Berlín. Entonces llega el director del museo a hablar con Juan en Alemania y le dice: mira, apareció un baúl lleno de mariposas, que era el baúl de Schultes, y necesitamos que alguien de Colombia las estudie. Entonces Juan le dijo: eso tiene que ser Gonzalo Andrade en la Nacional, en el ICN. Entonces Juan me llama, me dice: mira, Gonzalo, esto. Entonces se conversan acá con la universidad. Y de pronto aparece Wolfgang May, porque pasó el tiempo y la rectoría de la universidad en ese momento no respondió con el llamado de Alemania. Entonces llega Juan, llega Wolfgang May, a mi oficina y me dice: mira, tú eres, o sea, se vino desde Berlín a hablar conmigo. Yo le dije: pues yo tengo pensado algún día, en ese momento todavía no sabía si me iba o no me iba para Alemania. Yo tengo pensado algún día hacer un sabático, y podría hacer mi sabático en Alemania. Pues después es que mi esposa se gana la beca, nos vamos con mis 2 hijas a vivir en Alemania un día, y termino yo estudiando. De las 18,000 puedo estudiar solamente 6,000 ejemplares. Tengo que volver. Faltan por estudiar las me demás. falta la mitad todavía. Y lo más bonito de esto es que muchos de los especímenes, que son estos que están acá, todas están guardadas en estos armarios allá. Pero por ejemplo, mira, esta tiene aquí la letra, es la letra de Schultz. Está escogida el 28 de febrero de 1928. Wow. En la Sierra Nevada de Santa Marta, por Arnold Schultz. Ahí está el nombre de él y todo. Y muchas de estas mariposas él las dejó puestas como nuevas especies. Él decía nueva especie porque sabía mucho de mariposas y les colocaba los nombres. Y oh sorpresa, que la mayoría de ellas todavía no tienen nombre, o sea, son nuevas especies. A fecha de 2025. A hoy no tienen nombre. Entonces las estoy describiendo, pero uno de los coautores es Schultze, porque fue el primero que dijo: esto es algo nuevo. Pero otra historia bonita detrás de esto es que
esas mariposas que fueron colectadas en 1921 a 1927, les pudimos obtener el ADN allá en Alemania. O sea, imagínate cuántos años de muertas y guardadas en un sobrecito de papel. Y hoy en día estaban bien conservadas. En el 2018 sacamos el ADN y los pudimos estudiar. Entonces, con todo esto de la sistemática molecular, pues confirmar que sí son nuevas especies. Pero lo que pasa fue que me devolví para el ICN en julio del 2018, a los 8 meses, y desde ahí estoy en la dirección del ICN. Entonces no he podido terminar el estudio, pero sí es un trabajo que poco a poco voy adelantando, no a la velocidad que quisiera, pero es algo muy, muy bonito, sobre todo que es como también hacerle un reconocimiento a Schulze, claro, de todo su trabajo que no se perdió. Y que recolectó todas esos ejemplares de información mariposas. Impresionante. Claro que sí. Bueno, profe, ojalá que pronto puedas terminar de estudiar, terminar la tarea pendiente. No sé si pronto, pero sí. La tengo que terminar. La va a terminar, profe. Sí. Y gracias por compartirnos todo esto que es maravilloso. Y creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Ya para ir cerrando nuestro programa, cuéntanos, para las personas que te están viendo, que te están escuchando, que tienen un interés en la ciencia, en la biología, ¿qué consejo les darías a esos jóvenes que hoy te escuchan y te ven? Que estudien biología, estudiar las ciencias biológicas. La biología es el estudio de la vida, o sea, no necesariamente tienen que ponerse a estudiar mariposas o, como digo yo, cucarachas o aves, sino que es poder contribuir a saber cómo funcionan los organismos, cómo funcionan los ecosistemas, qué puede salir de todo eso que pueda generar grandes soluciones a todas las problemáticas que tenemos de hambre, de medicinas, de curas de las grandes enfermedades y todo lo que se está produciendo. Los premios Nobel de Medicina, la mayoría han sido biólogos los que se ganan los premios Nobel de Medicina. Entonces eso también tiene ahí otro mensaje, porque uno puede estudiar el mar, puede estudiar la tierra, puede estudiar todo, o sea, todo. Yo he estado metido en temas de fracking, de minería, siendo biólogo. Sí. Es un amplio espectro y verdaderamente con estudiar la vida, con estudiar la biología, uno puede contribuir muchísimo a buscar soluciones a todos los problemas que tenemos de país. Entonces les recomiendo eso, dedíquense a estudiar biología. Bueno, ahí quedamos pendientes. Profe, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias por compartirnos todas tus experiencias y espero que te vaya muy bien, que puedas terminar de estudiar tus mariposas. A ti y a todos ustedes y a la Universidad Nacional siempre mis agradecimientos eternos, porque todo lo que he hecho hasta ahora ha sido aquí dentro de la Universidad Nacional. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias a ti, profe.